Mi marido militar siempre fue frío y autoritario conmigo y con nuestro hijo. Yo creía que ese era simplemente su modo de ser, hasta que descubrimos su secreto. Y fue entonces cuando decidimos exponer ante todos quién era realmente. Marisa Escudero nunca conoció otra vida aparte de esa. Desde los 22 años, cuando se casó con Ramón Santa Cruz, su rutina fue moldeada por la disciplina, la rigidez y el peso de una jerarquía silenciosa dentro de casa. Su marido era un oficial respetado del ejército español, un hombre de postura impecable y reglas inquebrantables. Para él, todo tenía un propósito, una estructura, un orden. Y Marisa aprendió, desde el principio, que cuestionar eso no era una opción. 20 años pasaron y ella se convirtió en la esposa que Ramón quería, discreta, obediente, sumisa a sus voluntades. Nunca trabajó fuera porque él decía que no era necesario. Mi salario es suficiente, repetía siempre que ella se atrevía a mencionar cualquier idea de independencia financiera. Al principio, ella creía que eso era una forma de cuidado. Con el tiempo, entendió que era control. La pareja tuvo un solo hijo, Iker, que ahora tenía 18 años. El chico creció bajo los mismos principios que regían la casa, disciplina y respeto absoluto. Desde pequeño, aprendió que las emociones excesivas eran vistas como debilidad, que equivocarse significaba decepcionar a su padre y que discutir era inútil. Iker nunca se rebeló abiertamente contra Ramón, pero tampoco logró construir una relación de verdadero afecto con él. Su padre era una figura de autoridad, no de cariño. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Ramón, que siempre había sido rígido, ahora estaba aún peor. Si antes sus órdenes eran firmes, ahora venían cargadas de un peso extra, como si esperara ser desobedecido y estuviera listo para reprimir cualquier intento de resistencia. Sus palabras eran cortas, afiladas, y su humor oscilaba entre el desprecio y la impaciencia. Al principio, Marisa pensó que se debía al estrés del trabajo. El ejército siempre había exigido mucho de él, pero eso nunca había afectado tanto la rutina de la casa como ahora. Ramón pasaba más tiempo fuera, salía sin dar explicaciones y, cuando estaba en casa, parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Su silencio pesaba más que cualquier reprimenda. Las reglas se volvieron aún más estrictas. Pequeños descuidos que antes pasaban desapercibidos ahora se convertían en motivo de crítica. Si Marisa olvidaba planchar su camisa con la precisión que él exigía, recibía una mirada de reprobación que la hacía sentirse insignificante. Si Iker tardaba unos minutos más en responder un llamado de su padre, escuchaba un sermón sobre responsabilidad y respeto. No había espacio para errores, distracciones o cualquier comportamiento que no siguiera la perfección que Ramón esperaba. Las cenas eran los momentos más tensos del día. Antes, todavía existía un mínimo de convivencia entre los tres, aunque fuera dentro de las reglas de él. Ahora, el simple acto de sentarse a la mesa se convertía en una prueba de paciencia. «Le endereza la espalda, Iker», ordenó Ramón, sin apartar la vista del plato. El chico obedeció de inmediato. Sabía que contestar solo haría que su padre encontrara otro motivo para criticarlo. Marisa mantenía la mirada baja, concentrándose en la comida, como si así pudiera evitar convertirse en el próximo objetivo. «La carne está dura», comentó Ramón, empujando el plato hacia adelante. Ella se levantó de inmediato para solucionarlo, pero él alzó la mano, deteniéndola en seco. «Y no hace falta. Solo hazlo mejor la próxima vez». Así era como actuaba ahora. No necesitaba alzar la voz ni gritar. El desprecio estaba en los detalles, en la forma en que descartaba cualquier cosa que no fuera perfecta a sus ojos. Iker empezó a notar estos cambios con más atención. Su padre siempre había sido exigente, pero ahora parecía estar descargando alguna frustración invisible en ellos. Como si estuviera inquieto, como si algo lo molestara y, en lugar de afrontarlo, eligiera desquitarse con la familia. Marisa intentaba ignorarlo. Había aprendido, a lo largo de los años, que la mejor forma de sobrevivir a su matrimonio con Ramón era evitar conflictos.
Siempre había existido un límite invisible que ella sabía que no podía cruzar. Pero ahora, ese límite parecía más estrecho que nunca. La verdad era que nadie en esa casa se sentía cómodo. Ni Marisa, ni Iker. Y tal vez ni siquiera el propio Ramón. Solo que aún no sabían la razón. Pero pronto lo descubrirían. Iker empezó a notar los detalles. Fue en una de esas noches cuando Iker comenzó a observarlo más de cerca. No era entrometido ni le gustaba inmiscuirse en los asuntos de su padre, pero algo dentro de él le decía que había algo raro. La primera vez que notó algo extraño fue cuando Ramón recibió una llamada tarde en la noche. Su padre estaba en la sala, el celular pegado al oído, hablando en voz baja, en un tono cuidadoso que Iker nunca le había escuchado antes. Lo sé. Sí, yo también te extraño. Pronto estaré ahí. Iker se detuvo a mitad del pasillo, atento. Nunca había oído a su padre hablar con nadie de esa manera. Ramón era un hombre duro, seco, directo. Pero en esa conversación, parecía otra persona. No te preocupes, ella no sospecha nada, dijo en un tono que mezclaba seguridad y satisfacción. Iker sintió la sangre hervir. No necesitaba escuchar más para entender. Su padre estaba hablando con otra mujer. Regresó a su habitación sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado. Su corazón latía acelerado, su mente estaba confusa. No sabía qué hacer con esa información. ¿Confrontar a Ramón? No serviría de nada. Él daría una respuesta corta y fría, como siempre hacía, y cerraría el asunto sin dar explicaciones. Pero su madre tenía que saberlo. A la mañana siguiente, Iker encontró a Marisa en la cocina, preparando el café. Se veía cansada, como siempre en los últimos meses. Había algo en su rostro que delataba un desgaste silencioso, como si cada día llevara una carga invisible. Dudó por un momento, pero sabía que no podía guardarse eso para sí mismo. Mamá, necesito hablar contigo. Ella lo miró, sorprendida por el tono serio en la voz de su hijo. ¿Qué pasa? Iker respiró hondo antes de decir, anoche. Vi a papá hablando por teléfono. ¿Y qué con eso? Estaba hablando con otra mujer. El rostro de Marisa no mostró una reacción inmediata. Parpadeó un par de veces, procesando las palabras de su hijo. No puede ser. Debiste haber entendido mal. No, mamá. Lo escuché llamándola mi amor. Dijo que pronto estaría con ella. Esta vez, la mirada de Marisa tembló un poco. Una duda empezó a crecer dentro de ella, pero al mismo tiempo, parecía negarse a aceptar la realidad. Tu padre puede ser duro, puede ser frío, pero nunca haría algo así, dijo más para sí misma que para su hijo. Sé lo que escuché. No parecía preocupado, mamá. Estaba tranquilo, como si supiera que nunca lo descubrirías. Marisa sintió un nudo formarse dentro de ella. Parte de ella quería creer que todo era un error, que tal vez su hijo había oído mal, que había interpretado equivocadamente. Pero, en el fondo, una pequeña voz en su mente susurraba algo que no quería admitir. Tenía sentido. Los retrasos, los cambios de humor, la impaciencia repentina, todo empezaba a encajar de una manera cruel. Se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida en la mesa. No quería aceptarlo, pero tampoco podía ignorarlo. ¿Y si es verdad? Murmuró. Si es verdad, tienes que saberlo, mamá, respondió Iker, firme. Marisa respiró hondo. No era de las que tomaban decisiones impulsivas, pero esta vez no podía simplemente cerrar los ojos. Si Ramón realmente tenía otra mujer, necesitaba pruebas. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente. Voy a contratar a un detective, dijo, más para sí misma que para su hijo. Iker abrió los ojos con sorpresa. ¿Un detective? Ella asintió, ahora más decidida. Si tu padre realmente me está engañando, necesito estar segura antes de hacer cualquier cosa.
Era la primera vez en muchos años que Marisa tomaba una decisión sin miedo a desagradar a Ramón. Marisa nunca pensó que algún día cruzaría la puerta de una agencia de investigación privada. Caminando por las calles del centro de la ciudad, sentía el peso de cada paso, como si la decisión que había tomado aún estuviera asentándose dentro de ella. Era extraño. Durante años, había vivido siguiendo las reglas impuestas por Ramón, sin cuestionarlas nunca. Ahora, allí estaba, yendo en contra de todo lo que él siempre predicó, actuando en las sombras, tratando de descubrir una verdad que él jamás admitiría por su cuenta. La oficina estaba en un edificio discreto, sin ningún letrero llamativo, como si la confidencialidad comenzara desde la misma entrada. Marisa dudó por un segundo antes de empujar la puerta y entrar. La recepción era pequeña y sin lujos. Un mostrador simple, algunas sillas dispersas y un ventilador de techo girando perezosamente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una mujer de cabello corto que estaba detrás del mostrador. Tengo una cita con el señor Hugo Montenegro. La recepcionista asintió y señaló una puerta a la derecha. Puede pasar. Ya la está esperando. Marisa respiró hondo antes de girar el picaporte. La oficina era tan modesta como el resto del lugar. El hombre sentado detrás del escritorio debía tener unos 50 años, con el cabello gris y despeinado y una expresión cansada. Llevaba una camisa social arrugada y una corbata floja, como si el día ya hubiera sido largo, a pesar de que aún era temprano. Él levantó la vista y la evaluó por un instante. Señora Marisa, ¿cierto? Puede sentarse. Ella se acomodó en la silla frente a él, sintiéndose extrañamente expuesta. Como si, al dar ese paso, estuviera cruzando una línea invisible que la alejaría aún más de la vida que llevaba antes. Bien, Hugo cruzó los brazos sobre el escritorio, me dijo por teléfono que quiere investigar a su esposo. Sí. ¿Y cuál es su sospecha? Marisa humedeció sus labios antes de responder. Creo que tiene otra mujer. El detective soltó un suspiro y se recostó en la silla. Eso no es tan inusual como podría pensar. He llevado muchos casos así. Pero necesito saber algo antes de aceptar la investigación. Su esposo es Ramón Santa Cruz, ¿correcto? Sí. Hugo guardó silencio por un momento, analizándola. Y él es militar, ¿no? Sí, oficial del ejército. La expresión del detective cambió ligeramente. Pasó la mano por el rostro y exhaló lentamente. Mire, señora Marisa. Tengo que ser honesto. Investigar a un militar es diferente de investigar a un civil cualquiera. Esos tipos suelen tener contactos, saben cómo borrar sus huellas y, sobre todo, no les gusta ser tomados por sorpresa. Si él descubre que lo están siguiendo, podría convertirse en un problema. Ella mantuvo la postura firme. Sé que no será fácil. Pero necesito saber la verdad. Hugo se rascó la nuca, claramente sopesando si valía la pena aceptar el caso. ¿Es un hombre peligroso? Marisa desvió la mirada por un instante. Y no es violento, si es eso lo que pregunta. Pero, es controlador. Y no acepta que lo contradigan. El detective permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera analizando los riesgos. Al final, soltó otro suspiro. Está bien. Acepto el caso. Pero debe entender que este tipo de investigación puede llevar tiempo. Si él es astuto, no dejará rastros evidentes. Esperaré el tiempo que sea necesario, aseguró ella. Hugo tomó un bloc de notas y comenzó a hacer algunas preguntas básicas. ¿A dónde solía ir Ramón? ¿Cuáles eran sus horarios? Si había habido algún cambio reciente en su comportamiento. Marisa respondió todo con la precisión de alguien que había estado observando esos detalles durante meses. Al final de la conversación, el detective se levantó y le tendió la mano. Y empezaré a investigar. En cuanto tenga algo, me pondré en contacto. Ella estrechó su mano y salió de la oficina con el corazón acelerado. Ahora, solo quedaba esperar.
Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Marisa intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que Ramón salía de casa, sentía un nudo en el estómago. ¿A dónde iba? ¿Con quién? ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Iker también estaba inquieto. Cada vez que miraba a su padre, veía la mentira estampada en su rostro, y le resultaba difícil mantener la calma. Solo una semana después, el teléfono de Marisa sonó. Contestó en el primer timbre. Hugo. Y necesito que venga a mi oficina. He encontrado algunas cosas. Marisa entró en la sala de Hugo con el corazón acelerado. Él estaba sentado detrás de su escritorio, esta vez con un sobre marrón en las manos. Cuando ella se sentó, él lo abrió y sacó algunas fotos. Su esposo ha sido discreto, dijo, deslizando las imágenes hacia ella. Marisa tomó las fotos con manos temblorosas. Eran registros de Ramón saliendo de casa, conduciendo hasta lugares que ella no reconocía. En algunas, entraba en edificios comerciales, en otras, salía de restaurantes. Pero en ninguna se veía claramente con quién estaba. Nunca va al mismo lugar 2 veces seguidas, explicó Hugo. Eso podría ser un indicio de que está siendo cauteloso. Marisa tragó saliva. ¿Pero no hay pruebas concretas? ¿Nada que lo muestre con alguien? El detective negó con la cabeza. Aún no. Pero hay patrones. Siempre sale a las mismas horas, siempre hace llamadas antes de ir a algún sitio. Su comportamiento indica que oculta algo. Ella cerró los ojos por un instante. Era lo que ya sospechaba, pero necesitaba algo más. Necesito más que indicios, Hugo. Necesito pruebas. Él asintió. Entonces profundizaré la investigación. Pero eso significa que podría tomar más tiempo. No importa. Solo descubra la verdad. Salió de la oficina más decidida que nunca. Ramón podría haber logrado esconder sus huellas hasta ahora, pero ella sabía que nadie era tan cuidadoso todo el tiempo. Más temprano que tarde, cometería un error. Semanas después. El teléfono de Marisa sonó en medio de la tarde y, cuando atendió, reconoció la voz de Hugo al otro lado de la línea. Pero esta vez, había algo diferente en su tono. Necesito que vengas a mi oficina ahora. Conseguí las pruebas que querías. El corazón de Marisa se aceleró. Durante las últimas semanas, la ansiedad de no saber con certeza lo que estaba ocurriendo la carcomía por dentro. Los indicios estaban ahí, Hugo había mostrado patrones sospechosos, pero ahora tenía pruebas. No suposiciones, no pistas vagas. Pruebas. Sin perder tiempo, tomó su bolso y salió de casa, ignorando el leve temblor en sus manos. Iker, que estaba en la sala, notó su prisa. ¿Qué pasó? Hugo consiguió las pruebas, dijo ella, ya dirigiéndose a la puerta. Su hijo solo asintió. No necesitaban decir más. Ambos sabían lo que eso significaba. Cuando Marisa entró en la oficina del detective, él ya la esperaba con un sobre marrón sobre la mesa. Su expresión era seria. Siéntate. Ella obedeció, sintiendo su corazón martillar en el pecho. Hugo empujó el sobre hacia ella. Aquí están las pruebas que pediste. Con los dedos temblorosos, Marisa abrió el sobre y sacó las fotos. Y ahí estaba. Ramón, en horario de servicio, entrando en la casa de otra mujer. En otra imagen, salía del lugar, acomodándose el uniforme. El registro de la hora en la foto no dejaba dudas. Debería estar en el cuartel en ese momento. Había más. Registros de llamadas, mensajes recuperados de un número que intentaba ocultar. Conversaciones cortas, directas, fijando encuentros. Marisa sintió su cuerpo enfriarse. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruda, frente a sus ojos. Ya no había espacio para dudas, ya no había excusas. Ramón la engañaba.
Y lo hacía sin ningún cuidado, como si estuviera seguro de que nunca sería descubierto. Cerró los ojos por un instante. Pero no lloró. Ya no temblaba. ¿Ya esto es suficiente?, preguntó con voz firme. Hugo asintió. Más que suficiente. Si necesitas llevar esto a un abogado, él sabrá exactamente qué hacer. Ella miró las fotos por unos segundos más antes de volver a guardarlas en el sobre. Cuando levantó la mirada, su expresión ya no era de impacto. Era de decisión. Y gracias, Hugo. Tu trabajo termina aquí. Se levantó y salió sin mirar atrás. El despacho del abogado quedaba a pocas cuadras de allí. Marisa nunca imaginó que algún día necesitaría recurrir a uno, pero ahora, ahí estaba, cruzando la puerta de un lugar que significaba el fin de todo lo que había construido en los últimos 20 años. El abogado, un hombre de traje gris y ojos experimentados, escuchó su relato en silencio. Cuando terminó, tomó el sobre y examinó las fotos con atención. Este es un caso sólido, dijo. Tu marido no solo te engañó, sino que además utilizó su horario de servicio para hacerlo. Esto podría traer implicaciones aún mayores para él. Marisa mantuvo la mirada fija en el abogado. Quiero el divorcio. Y quiero la pensión. Tienes derecho, afirmó él. Durante todos estos años, renunciaste a tu independencia para mantener la familia y apoyar su carrera. El juez tomará eso en cuenta. Marisa asintió. Quiero que reciba la citación lo antes posible. El abogado sonrió de lado. Y no te preocupes. Me encargaré de todo. Ella se puso de pie y le estrechó la mano, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que un peso empezaba a salir de sus hombros. El proceso estaba oficialmente en marcha. Ramón aún no lo sabía, pero su caída ya había comenzado. Fue entonces cuando surgió la idea. La ceremonia de condecoración. Sabía cuánto significaba ese homenaje para él. Era el punto culminante de su carrera, un reconocimiento público por años de servicio impecable. El evento estaría lleno de autoridades, compañeros de uniforme, superiores. Todos lo verían como un héroe, hasta que supieran la verdad. La noche indicada, Marisa se preparó con calma. Escogió un vestido elegante, pero discreto, nada que la hiciera parecer desesperada por atención. No era una mujer fuera de control buscando venganza ciega. Era alguien que planeaba su represalia con la precisión de un cirujano. Iker la acompañó hasta la entrada del salón, pero se quedó afuera. Entendía que esa era la batalla de su madre y, por más que quisiera estar a su lado, sabía que era algo que ella necesitaba hacer sola. El salón estaba impecablemente decorado. Hombres y mujeres en trajes formales conversaban en pequeños grupos, copas de champán circulaban por las manos de los invitados. Y en el centro de todo, con el pecho inflado de orgullo, estaba Ramón. Sonreía, saludaba a sus superiores, sostenía con firmeza la caja donde pronto colocarían su medalla. Marisa esperó. No era momento de actuar todavía. Observó mientras Ramón subía al escenario, siendo anunciado como un ejemplo de disciplina y dedicación. El general que dirigía la ceremonia comenzó a hablar sobre honor, compromiso y lealtad, y fue en ese momento cuando Marisa dio el primer paso. La sala cayó en silencio mientras avanzaba. No necesitaba pedir atención, porque todos ya la miraban, sorprendidos por su interrupción. Ramón, en el escenario, tardó unos segundos en procesar lo que estaba ocurriendo, pero pronto sus ojos se estrecharon. ¿Qué estás haciendo aquí? Asiseó, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Solo asegurándome de que todos sepan quién eres realmente. Se giró hacia la audiencia y, con voz firme, comenzó: Buenas noches a todos. Sé que este es un momento importante, pero creo que hay algo que debe decirse antes de que esta medalla sea entregada. Murmullos empezaron a esparcirse por el salón. Ramón se puso rígido, la mandíbula apretada. Mi nombre es Marisa Escudero, esposa de Ramón Santa Cruz. Durante 20 años,
Estuve al lado de este hombre, siguiendo todas las reglas que él impuso, creyendo que el respeto y la lealtad eran valores innegociables. Pero parece que esos valores solo aplicaban para mí. Levantó la carpeta que traía consigo y continuó: durante meses, este hombre me engañó. Mientras yo cuidaba de la casa y del hijo que decía ser su prioridad, él pasaba las noches en casa de su amante. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas intentaron disimular el asombro, otras susurraban entre ellas. En el escenario, Ramón palideció. Pero la traición no fue solo conmigo. Ramón traicionó también su compromiso con este uniforme. Abandonó su puesto, usó horarios de servicio para encuentros personales, puso su honor por encima del deber. Aquí están las pruebas. Fotos, registros, todo documentado. Abrió la carpeta, revelando las imágenes. Algunas personas en la audiencia se inclinaron para ver mejor, y lo que encontraron en esas páginas fue suficiente para transformar miradas respetuosas en expresiones de desprecio. El general que presidía la ceremonia tomó los documentos, analizándolos con atención. El silencio que siguió fue opresivo. Capitán Santa Cruz, la voz del general finalmente rompió la tensión: el ejército no tolera conductas como esta. El honor de un oficial no se mide solo en el campo de batalla, sino también dentro de su propio hogar. Ramón intentó hablar, pero las palabras no salieron. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Ante esta información, continuó el general, la entrega de la medalla queda oficialmente cancelada. Además, se abrirá una investigación para evaluar su permanencia en el ejército. El impacto fue inmediato. Ramón llevó una mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. Todos los ojos estaban sobre él, ya no con admiración, sino con juicio. Intentó recuperar la postura, pero el temblor en sus manos lo delataba. Marisa permaneció inmóvil, mirándolo directamente. No con rencor, ni con odio. Solo con la certeza de que él jamás podría revertir lo que ya estaba hecho. Y todavía hay hombres que creen que las mujeres son frágiles, ¿no? Ramón pensó que podía mandar y desmandar, pero al final, el que se quedó sin nada fue él. Mientras tanto, Marisa salió ganando, con pensión, libertad y paz. La moraleja: nunca subestimes a una mujer que se cansó de callar y aguantar. Si te gustó este giro inesperado, suscríbete al canal para más historias como esta.